asiento. ¿Tiene alguno que tiene un celu que no está usando en este momento? ¿Lo tienen todo guardado? Bueno. Bien por esa hermana que deja su celu. Ahora lo voy a vender porque lo necesito. No es para poder solamente ponerlo acá porque el viento quiere robarme la palabra. Sabe que en este tiempo estamos luchando, estamos viendo a la gente que no quiere o no puede venir a la iglesia. Vamos a decir que no puede, porque nosotros sabemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y yo quiero hablar hoy de algo que mi esposa estuvo diciendo. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Levántase las manos. ¿Quiénes son los que pudieron venir el miércoles? Son pocos. Ustedes entonces no van a entender nada de lo que estamos hablando. Bien, gloria a Dios. Y usted se sabe qué fue lo que estuvimos hablando el miércoles, mi esposa que estaba acá. Los enemigos de la oración. Muy bien. ¿Y qué decimos que era el primer enemigo de la oración? Muy bien, gloria a Dios. Hay gente que está atenta. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y sabe que es muy importante la palabra. Por eso quiero leer hoy el libro de Mateo. No lo pongas acá. ¿Cuántos tienen la Biblia? Amén. Levante sus manos. Bueno, los que tienen Biblia van a poder leer. Y los que no tienen, solamente van a oír. Por eso no voy a poner acá. Porque usted necesita buscar en la palabra de Dios lo que Dios quiere hablar. Amén. Usted no puede venir a la iglesia solamente para ver lo que está acá. Entonces usted no puede manejar la Biblia, que es la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos. Me acuerdo que en un momento, yo creo que lo dije en algún momento, un testigo de Jehová estaba hablando con un cristiano y tenía la Biblia, el otro no. Y siempre el testigo le decía, sí, pero yo te digo que la palabra dice, y le mostraba a través de la palabra cómo Dios le estaba hablando a este testigo de Jehová. Y al ver que el otro cristiano, que es creyente, estaba escuchando y el otro estaba diciendo así, porque el capítulo de Job dice tal cosa, la carta está diciendo otra cosa, y en un momento el que cree, que todos creemos por supuesto, pero el cristiano le dice al testigo, te arrepientes, Satanás, porque no tenemos palabra. Si nosotros no tenemos palabra, no podemos luchar contra las cosas del diablo que vienen sobre nuestra vida. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para decirle a Satanás, yo tengo palabra de parte de Dios. Tú puedes venir y poder decir todo lo que quieres sobre mi vida, sobre mi familia, pero yo tengo un
Dios poderoso que hoy te da una palabra. Y hoy Dios te está hablando a ti en este momento. Así que usted tiene que tener la palabra de Dios para saber cómo y con qué estamos luchando. Ayer estuvimos en oración. ¿Cuántos son los que estuvieron en oración hoy, ayer? Una hermana solamente. Y yo. Otras personas, dos personas más que hoy no vinieron. Pero qué importante que es la oración. Cuando usted entra en la presencia de Dios, usted no necesita solamente venir a la iglesia, escuchar una alabanza. Usted tiene que venir a la oración, porque la oración también es una palabra. Y es una oportunidad que tenemos para hablar con Dios. Muchas veces estamos en casa, pasamos todo el día y no hacemos nada, no hablamos con Dios. Pero yo quiero una iglesia que pueda levantarse en el Espíritu Santo y con palabra de Dios. Entonces nosotros cada uno de nosotros tenemos que estar en la oración, porque la oración es la llave que pueda abrir las puertas de bendición. ¿Cuándo pueden decir amén? ¿Cuándo pueden entender lo que estoy diciendo? En su nombre. Y sabe que cuando nosotros sabemos la palabra de Dios, el diablo viene muchas veces sobre nuestras vidas, porque el diablo no se va a quedar tranquilo. Va a venir sobre nosotros cuando nosotros estamos orando, cuando nos ponemos más firmes. Ahí es donde el diablo ataca. Pero muchas veces nosotros caemos, nos sentimos débiles. Y entonces Él viene contra nosotros. Pero si nosotros no tenemos palabra, la palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. ¿Cuántos son los que están clamando en este tiempo a Dios? Amén. Sí, porque tenemos problemas. Si usted me dice que no tiene problemas, gloria a Dios. Usted es muy bendecido. Pero todos tenemos problemas. Todos tenemos cosas que nos levantamos de una forma o de acostarnos de otra forma. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que clamar a Dios, porque nuestros enemigos van a caer con el poder de Dios. Amén. La palabra dice que en un momento Moisés tuvo que hablar con el pueblo. El pueblo estaba enojado, estaba triste, estaba asustado, porque venían los carros del faraón, y no había muchas veces las salidas. Nosotros a veces no tenemos salida. Nosotros pensamos, porque le damos el lugar al Satanás, pero sí, siempre hay una salida, y ese es Jesucristo. Amén. Y la palabra dice entonces que Moisés tuvo que hablar con el pueblo, y le dijo, pero que tranquilo, ellos estaban asustados, estaban con miedo, estaban corriendo, y Moisés le dice, tranquilo, porque estos enemigos que tú estás viendo, nunca más las vas a ver, porque yo tengo un Dios poderoso, y ese Dios va a venir con nosotros, y Él va a estar siempre. Y dice la palabra de Dios que Moisés le tuvo que decir, tú no vas a pelear esta batalla, porque Jehová va a pelear contigo. Amén. Y contra el espíritu, pero contigo andado. Amén. Hay gente que está pensando que Dios se olvidó de todo, que Dios ya no le está escuchando, pero yo le quiero decir hoy, y usted pueda entender esta palabra. Dios está peleando la batalla contigo,
Tú no estás solo. El Espíritu de Jehová está sobre ti y Él te va a hacer grandes cosas en este tiempo. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto le dicen gloria a Dios por lo que estás haciendo, Señor? Aleluya. Y dice la palabra de Dios en Mateo, los que tienen la Biblia, busquen. Los otros, escuchen. Y tomen nota para que vayan a su casa y puedan buscarlo. Con mi esposa, el otro día, el miércoles, estuvimos, ella habló de las tentaciones, dijo la hermana. Está bien. Y capítulo 4 de Mateo dice la palabra de Dios. Y vamos a leer esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 No sé si usted está escuchando la palabra. Usted tiene que decir amén, porque si no, usted no le entra por un oído y se va por el otro. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó a Jesús? El Espíritu. Porque dice la palabra que fue llevado por el Espíritu. Amén. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué tuvo? Hambre. Y dice la palabra de Dios, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, a esto vamos bien. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Por eso yo digo, cada día que usted viene a la iglesia, usted puede entender la palabra, usted puede meditar en la palabra, lo que Dios está hablando en este tiempo. Sabe que siempre tenemos pruebas, siempre tenemos tentaciones. Las tentaciones nos hacen salir un poco de las cosas de Dios. Y cuando viene la tentación, ahí está el Satanás para hacer caer a cada uno que cree en Jesús. Y sabe que la palabra dice que Él nos dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Muy bien, vamos bien. Quiere decir que algo por lo menos conocen de la palabra. Quiere decir que nosotros tenemos una cobertura que es Jesús. Él dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No sé si alguno está escuchando esta palabra. Dios lo dijo Jesucristo lo dijo hace muchos años, pero hoy se cumple la palabra como siempre. Pero cuando el cielo y la tierra pase, la palabra de Dios nunca se va a pasar. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y sabe que muchas veces cuando estamos mal, cuando tenemos las tentaciones, cuando el diablo viene sobre nuestras vidas, caemos y después nos cuesta levantarnos.
entrar de nuevo a la presencia de Dios. Y le decimos al Señor, Señor, yo no puedo, Señor, porque ahora tengo un vicio, ganas de no ir a la iglesia, porque el diablo de a poco viene con frío también. El Espíritu de Dios te da calor, pero el diablo te enfría. Y no quieres hacer nada, y no quieres saber nada de las cosas de Dios. Pero hay palabras que muchas veces nos levantan. Y hay palabras también que nos condenan. Usted fíjese todos los días cómo hay palabras que usted se pueda poner bien y a veces usted se pone mal. Ahí es donde cuando nosotros tenemos que decirle a Jesús, Señor, yo necesito tu presencia, necesito el Espíritu Santo, porque no puedo luchar contra esto, no puedo sacarme de mi casa, de mi cabeza estas cosas. Y si tú me diste la mente de Cristo, entonces yo tengo esa mente. Amén. Y como tengo esa mente, yo tengo la fuerza para vencer. Amén. Así que el diablo puede venir sobre tu vida con muchas cosas. Como decía la palabra de Dios, no siempre hablo de David porque me encanta hablar de David. Cuando el gigante vino y David le dijo, bueno, tú estás armado con escudo, con espada, con todo, con un misil. Pero dice la palabra de Dios que David, uno chiquito, y le dijo, no te hagas problema. Tú vienes a mí con espada, con escude, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y yo te voy a cortar las cabezas. ¿Cuántos pueden decir amén? Y esto me hace acordar un video que vi estos días, no sé, algunos quizás lo puedo escuchar, ver de un pastor, Ronnie o Leria, no sé. ¿Cuántos lo conocen? Bueno, algunos lo conocen. Y bueno, me acuerdo que en un momento el pastor estaba diciendo a la gente, ¿no? ¿Cuántas piedras agarró David? ¿Cuánto? 5. ¿Cuántas piedras usó para determinar al gigante? Una. Y él decía, ¿con cuántas piedras volvió David? 4. ¿Cuántos dicen cuánto? 4. 4. No, la palabra de Dios dice que él volvió con 5. Porque tenía 4 en la mano, pero también tenía la cabeza del gigante que tenía una piedra clavada. Ustedes entienden, eso es importante. Y él fue con la cabeza del gigante. Entonces tenía nuevamente las 5. Nosotros necesitamos luchar y cortarle la cabeza a Satanás. ¿Cuántos pueden decir amén? Me gustó este amén. Porque hay alguien que está creyendo lo que yo estoy diciendo en este momento. Yo sé que tú tienes pruebas, tú tienes luchas. Pero con el Dios que tú tienes se puede vencer. Amén. El 20 de enero
Hoy pasaron 3 años de la CB. Y yo pude ver cómo Dios está trabajando en mi vida. Amén. Los que me escuchaban antes, ahora no sé. Yo quiero decir, yo sé que pueden escuchar de diferente. Y sabe, esto fue un proceso para mí. Todos estamos pasando procesos. Siempre, en un momento, hay problemas, hay cosas que vienen en nuestra vida. Y siempre, y yo digo, y los pastores venían en el hospital, estuve internado, y venían los pastores. Yo tuve grande la CB. Cuando me sacan la placa, vieron algo grande en el cerebro. ¿Y sabe qué? Los pastores me decían, ¿por qué pasó esto? Y me decían, porque va a venir un peso de gloria sobre él. Amén. Y yo esperaba que los pastores que vinieron pudieran decir, en el nombre de Jesús, como dice la palabra, levantate, ya no tenés nada, ya estás bien, pero no pasó nada de esto. Pasaron 3 años. Y hoy puedo ver que la gloria prospera fue mejor que la primera. Quizás hoy nos pueda hablar todavía como antes, pero yo sé que en un momento Dios va a hacer grandes cosas en mí, como se está haciendo entre ustedes. Así que ustedes saben que Dios y sabe que muchas veces nosotros tenemos que pasar desiertos, así como Jesús pasó ese desierto, fue tentado, pero con esto Él pudo empezar con el ministerio. Tú tienes algo de parte de Dios, y Dios te va a hacer pasar por proceso para que tú puedas entender la palabra de Dios y poder hablar con otras personas. Y por eso digo yo, deben traer la Biblia para poder saber y entender lo que Dios está hablando. En un momento dice la palabra de Dios que Jesús tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Bueno, hay que comer. Hambre de Dios es lo más importante. Cuando nosotros tenemos hambre de su presencia, las cosas son diferentes. Porque usted se levanta de una forma, le da gracias a Dios por cada día. Y cuando uno empieza a orar, las cosas son diferentes. Hay una esperanza. Muchas piensan que ya no hay esperanza. Van al grupo, aleluya. Va a muchos lugares. Pero yo te puedo decir, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios empiece a trabajar en nosotros. Y yo lo siento como Dios está trabajando en mí en este momento. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesús le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jesús tenía palabra. El diablo venía con una palabra y él tenía otra. Era palabra contra palabra. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para luchar contra las cosas que el diablo pone en nuestra mente. Porque nuestra mente debe ser la mente de Cristo. Como así siempre lo digo, pero bueno, algunos entienden y otros no entienden. Pero yo sé que este es el momento, este es el tiempo, las señales están
cumpliendo. Cristo está viniendo y nosotros tenemos que estar firmes para recibir todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Jesús le decía, escrito está, en todo momento. Jesús sabía exactamente. Cuando nosotros nos dejamos de llevar por la palabra del hombre, muchas veces nos sentimos mal. Si no lo que me dijo el neurólogo, ahora me sale la palabra neurólogo, como yo lo dije varias veces, algunos hermanos no están, que escucharon, otros todavía no escucharon, pero él me dijo, usted nunca más va a hablar, porque la saber que tuvo puede venir de nuevamente. Y mi esposa decía, eso lo dijo el médico, palabra de hombre. Pero tenemos la palabra de Dios que te está diciendo, hay esperanza para todo lo que está pasando. Yo sé que en un momento Dios va a abrir los cielos y la bendición va a venir sobre esta casa. En el nombre de Jesús. No sé si estoy hablando a la gente que pueda entender que Dios con Cristo se puede. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, con esto lo voy a terminar. La noche, el domingo, hablé de Sansón. Y yo quiero decirte, muchas veces nos sentimos débiles, no tenemos fuerza. No somos Sansón para tener esa fuerza. Pero nosotros tenemos que entender que las fuerzas que nosotros tenemos no viene del hombre. No importa lo que el hombre te pueda decir, las fuerzas solamente vienen de Jesús. Cuando tú tienes la fuerza de Jesús, entonces tú te levantes y empiezas a orar, creyendo que el tiempo que está pasando va a terminar y el otro nuevo día va a venir. Con la gracia de Dios en nuestras vidas. Sabe que muchas veces leemos, vemos la tele, vemos el diario, como el dólar, el presidente habla, mucha gente habla de que está todo para abajo, pero nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en Dios. Porque Dios es el único que puede venir sobre nuestras vidas y darnos esa fuerza para vencer, para luchar en cada día más. Jesús pasó por desierto. Hay desiertos físicos. Si usted compra una casa donde no hay ninguna casa, es un desierto, pero hay desiertos espirituales. Y yo estaba así. Y yo sentía que no había esperanza, pero creía en ese Dios que me había dado una palabra. Y sabe, cuando yo me empecé a levantar un poco, después de 10 días en el hospital, me acuerdo que en un momento me empecé a caminar. La primera vez me caí, me tuvieron que levantar, mi brazo no podía moverse, yo quería escribir algo y no podía, las palabras no salían, quería cantar una alabanza y no podía, pero
algo en mi mente siempre estuvo, que Jesús estaba aquí. Jesús estaba en ese momento, en este hospital. Yo pensé que había toda esperanza, que había perdido toda la esperanza. Bueno, ahí me sale. Pero sabe que todavía no. Yo quiero que usted se pueda poner de pie. Porque hoy, si usted les llevó esa palabra,